Tema de Audiofarma y el hallazgo de los medicamentos en su bodega se está saliendo de control. Y en este tema voy a decir el resumen por anticipado. Si bien el gobierno está diciendo muchas mentiras, Audiofarma no podría salir librado bien de esta, pero no por las razones que están hablando. Y pues de nuevo, prepárense un café, un té o una cerveza porque este tema también va para largo. Primero, Audiofarma está quebrado. ¿Con qué lo curaremos? El que en algún momento fuera el operador logístico farmacéutico más grande del país en este momento enfrenta una crisis financiera bastante grande, ocasionada en gran medida por la crisis financiera que vive todo el sector farmacéutico. Según los estados financieros de la entidad, que son públicos y pueden consultarse en su página web, al año 2023 tenía deudas del sector por 1.483 millones de pesos y de paso le debía a la industria 2.397 millones de pesos, lo cual también en ambos casos es un incremento de casi el 50% en comparación con el año pasado. Esto significa que de entrada empezó un 2024 complicado, situación que vimos agravarse cada que pasaba el tiempo hasta que a finales de año solicitaron la reorganización empresarial. Para que entendamos mejor esto voy a tratar de explicarlo un poquito con el ejemplo de una tienda, aunque a pesar de esto, no se puede extrapolar la logística de medicamentos con la de abarrotes y alimentos. Imaginémonos que Audiofarma es como un vecino que tiene una tienda en el barrio. Este vecino le fía a sus clientes, en este caso las EPS, pero a su vez debe pagarle a sus proveedores, los laboratorios. Ahora imaginémonos que los clientes llevan meses sin pagarle, pero los proveedores le siguen exigiendo que le pague su dinero. El vecino cada vez endeuda más, pidiendo préstamos para mantener su tienda abierta, hasta que llega un punto en el que ya no le alcanza ni para pagar los intereses de las deudas. Este es básicamente el estado de Audiofarma, atrapado entre las EPS que no pagan o no pagan oportunamente y los laboratorios que exigen su dinero. Lo que pocos mencionan es que esta situación no es exclusiva de Audiofarma, sino que es un reflejo de todo el sistema. Y mientras más grande se es en el negocio, pues más grandes son los problemas y la deuda. Con deudas que se cuentan por billones, sí, con B mayúscula. No es de extrañar que eventualmente la operación vaya a colapsar. También hay algo importante que explicar aquí. La negociación de medicamentos con las EPS siempre contiene mecanismos que supuestamente evitan prácticas abusivas o de restricción de medicamentos y en teoría la Supersalud siempre ha podido y podrá intervenir en la logística de medicamentos. De hecho, también lo hace la personería, las secretarías de salud y prácticamente casi todas las IAS. Pero la realidad es que esas intervenciones suelen ser reactivas, llegan cuando el problema ya está desbordado y tienen un tono un poco político o incluso corrupto. Segundo, la forma en la que se manejan los pendientes no es eficiente, pero es la que hay. Este tal vez sea el punto en el que más me extienda porque es el que más conozco y porque es el que he observado que la gente no termina de comprender. Manejar un pendiente es un dolor de cabeza completamente aburridor. Cuando a un paciente se le queda debiendo un medicamento por razones que ya expliqué en otro video, se desata una actividad logística casi que paralela a la gestión farmacéutica para poderlo saldar. Por un lado, la razón por la cual se quedan debiendo medicamentos es casi siempre porque el laboratorio le cortó la lana y le cerró la llave al operador logístico. Las deudas tienen que ser muy grandes para que se llegue a ese nivel, por cierto. Es como si tú tuvieras 100 invitados para una fiesta. Compraste comida para 50 y te quedaste sin dinero para el resto. ¿Qué haces? Pues empiezas a buscar alternativas. Pedir prestado, buscar opciones más baratas o incluso cancelar algunos platos. Pero mientras tanto los invitados siguen llegando y esperan ser atendidos. Hay mecanismos que ayudan a aliviar un poco esta situación. Por un lado existen algunos operadores farmacéuticos con los que los mismos operadores han hecho alianzas, los han vendido cosas en el pasado o han acumulado carteras que permiten el cruce de cuentas. Por otro lado, existen alternativas para la compra que pueden usarse para conseguir medicamentos. En todo caso, estas últimas dos opciones son mucho más costosas o que comprar directamente o en estas dos se pierde plata, por lo que siempre será mejor saldar las deudas. Una vez se consiguen los medicamentos, la pregunta que sigue también es muy compleja. Si tengo 1.000 pendientes y solo tengo 500 medicamentos, ¿cómo debería saldarlos? La pregunta anterior no tiene ninguna respuesta válida. Aquí caben perfectamente un todas las anteriores, como un ninguna de las anteriores, y ante cualquier oportunidad que exista. Es por esto que en esta ocasión voy a hablar como Álvaro León, químico farmacéutico. Estos 1.000 pendientes pueden ser o 1.000 pacientes que tengan de a un pendiente, o un número de pacientes indeterminado, menor a 1.000 obviamente, que tengan uno, dos o tres o más pendientes del mismo medicamento. Es decir, es una cifra demasiado heterogénea, que es difícil de solucionar y que el Estado no brinda los mecanismos para hacerlo, precisamente porque también ve los medicamentos como una mercancía y no como una tecnología en salud. Básicamente, cualquier decisión que se tome en este escenario va a dejar a alguien satisfecho y potencialmente en peligro. Y en este orden de ideas, una solución práctica sería saldemos de a pendiente por paciente, al que se le deba hasta llegar a la mayor cantidad posible. En algunos casos, incluso priorizando casos más graves, porque hay pacientes que están por morir o pacientes que son mucho más complicados. Esto es manejable si se conociera la realidad de los pacientes, pero no ha habido poder humano para que los operadores logísticos contraten suficientes QFs para tener esta realidad mapeada. Y pues hay que ser sinceros, esto no pasa prácticamente ningún operador logístico por dos razones. La primera es porque los pacientes no son solidarios, e incluso cuando saben que ya hay medicamento, van con su nueva fórmula a tratar de llevarse el que se les debe más el nuevo o a exigir 2, 3, 4,
y muchos más pendientes completos. Por otro lado, en una empresa tan grande como Audiofarma, con miles de colaboradores, es imposible asegurar la integridad personal de cada uno de ellos y asegurarse de que sean honestos. Entonces, siempre vamos a encontrar casos en donde hay gente que es corrupta, hay gente que roba y hay otro montón de escenarios que pueden dificultar esta cadena de suministro. Tercero, manejar medicamentos no es fácil. Las noticias dan a entender que es sencillo llevar los medicamentos de un lado a otro y que la crisis de Audiofarma debería estar solucionada en un lapso de 48 horas. La verdad es que es muy difícil transportar los medicamentos en Colombia y sobre todo almacenar inventarios tan costosos en múltiples espacios a nivel país por algunas razones que incluso ya mencioné aquí. Imaginémonos por un momento que tenemos que trasladar huevos, que sería lo más parecido aunque no son iguales, vuelvo y digo, de un extremo a otro del país, pero no tengo cajas especiales, el camino está lleno de huecos y hay zonas donde los delincuentes los pueden robar. Ahora multipliquemos esta complejidad por miles de huevos y agreguemos un producto más, la leche, que requiere refrigeración constante, y otros que son controlados por el Estado por ser, no sé, psicotrópicos, otros que se vencen en pocos meses y todos cuestan mucha plata. Básicamente los medicamentos no son cajas de cereales que nosotros apilemos en estanterías. Cada uno tiene condiciones específicas de almacenamiento, temperatura, humedad, exposición a la luz. Varios requieren cadena de frío, como por ejemplo las insulinas, lo que significa que desde que salen del laboratorio hasta que llegan al paciente deben mantenerse refrigerados en un rango específico de temperatura. Y es que una falla en este proceso puede volver inútil o peligroso un medicamento. Además está el tema de seguridad. Los medicamentos tienen un valor alto. Hay medicamentos que son de interés particular, sobre todo los psicotrópicos y todos esos medicamentos especiales, y pues transportarlos requieren algunas medidas de seguridad especiales que aumentan los costos y obviamente la complejidad de la logística. Por si fuera poco, Colombia no es un país lineal. Tiene una geografía bastante desafiante y tiene una infraestructura vial bastante deficiente en muchas zonas. Hacer llegar medicamentos a regiones apartadas puede tomar días e incluso semanas, sumándole más presión a esta cadena complicada de suministro. Cuarto, Audiofarma tampoco es un santo en este problema. Debo serle sincero, ningún operador en Colombia lo es. Desde que han dado manejos no muy asistenciales al problema de los medicamentos, ocasionado en gran parte por ese pensamiento mercantilista de los medicamentos, no cuentan con los sistemas de información suficientes para hacer una trazabilidad total. Ha sido muy difícil que contraten suficiente personal asistencial, sobre todo QFs, y de hecho lo hacen más para cumplir metas que para darle valor a su cadena de suministro. Y han sido actores pasivos ante los cambios normativos y de construcción del sistema. Básicamente todos le pusieron en bandeja de plata al gobierno el estado del sistema como está, y la posibilidad de que los use como chivos expiatorios. Sin embargo, es muy difícil pensar que un operador logístico cuya operación depende en su totalidad de facturar medicamentos, decida tomar la iniciativa de boicotear al gobierno como lo están mencionando. Los medicamentos son productos muy costosos de manejar y cuyos modelos de contratación no responden a la elasticidad de los precios. Es decir, por más que el laboratorio le suba el precio del medicamento, el operador no puede hacer lo mismo con la EPS porque ya están pactadas las tarifas. Creo que se hace necesario analizar y ver estas noticias con mucha más lupa, porque el argumento de boicot es artificial y engañoso. El caso de Audiofarma es solo la punta del iceberg de un problema sistémico mucho más profundo. No estamos ante un simple caso de mala administración o de supuestos boicots, sino ante el colapso de un modelo de gestión de medicamentos que lleva años acumulando fallas estructurales. Lo que está sucediendo con Audiofarma podría pasarle a cualquier otro operador logístico del país porque todos se enfrentan a las mismas condiciones adversas: deudas crecientes, falta de liquidez, presión de proveedores y un sistema que no valora adecuadamente el medicamento como tecnología de salud. El desafío que nos enfrentamos ahorita no se resolverá señalando villanos o imaginando conspiraciones. Se resolverá con un trabajo técnico, colaborativo y despolitizado. Es hora de dejar de buscar culpables y empezar a buscar soluciones reales para un problema que literalmente puede costarnos vidas. Pequeña postdata: cuando terminé de grabar este video no me di cuenta que se me había olvidado mencionar el tema de las insulinas. Existen más de 16 tipos de insulinas en el país, de los cuales en Colombia utilizamos más o menos unos 12 y existen diferentes presentaciones. No todas están agotadas. De hecho, el Lantus es una de las que menos sufre desabastecimiento y es una de las que más se utiliza en el país. Así que no es extraño encontrar este tipo de cantidades en las bodegas de un operador logístico como Audiofarma. Es importante también señalar que el problema de la noticia de las insulinas es que, al no especificar cuál es la insulina realmente que está generando los desabastecidos, parece permitir entender o hace entender, perdón, a la población que las insulinas están desabastecidas en su totalidad, lo cual no es cierto y lo cual genera también problemas en la confianza que deberían tener las operaciones logísticas con las personas que reciben los medicamentos.